Muy buenas a todos, mi nombre es José Fernando Ramírez Castillo, matrícula 2025-133 y en la práctica de hoy lo que vamos a hacer será una pequeña topología entre conexiones de host utilizando nuestro router N40 de por medio junto con el switch Cloud Engine 6800 Huawei y nada, lo primero que hacemos, lo más fácil, le asignamos una IP a la computadora virtual aquí y ya luego de lo que hacemos básicamente es asignarle al switch la configuración, se le asigna eh, lo que es el puerto default VLAN número 2 en cualquier puerto. Yo empecé con el 101 porque es el que le sigue. Si pueden ver, la computadora, la primera está conectada en el puerto 101. Entonces se le asigna el puerto VLAN, se confirma. Y ya luego en el 102 se le eh, pone el puerto VLAN número 3. Ya luego en el 100, pues lo que se hace es que mediante el comando port trunk allow pass, VLAN to tree, básicamente lo que estamos haciendo es que los paquetes que se transfieran puedan pasar tanto de la interfaz 101 como de la interfaz 102, con la VLAN 2 y 3, como se ve asignada aquí. Y ya luego, pues lo que se hace es una verificación del estado del puerto principal eh, para saber si está levantado o apagado. Como podemos ver aquí, el estado actual es que está abierto y hacemos unas verificaciones y luego ya pues nos vamos a nuestro router a hacer la configuración principal. Entonces empezamos simplemente haciendo la configuración básica del System View, se le asigna un nombre, se confirma y se va al puerto Ethernet 0.2. Eh, entonces aquí me había equivocado, ya que pensé que este era el comando para asignarle la configuración de VLAN. Ya luego le asigné el comando correcto, le asigné un IP, lo confirmé, igual que aquí también. Y ya luego pues lo que hice fue hacer un chequeo de estado eh, de las interfaces. Y como pueden ver, aquí decía OK. Entonces lo que hice fue hacer un Display Interface Ethernet 100.2 para saber si todas las interfaces estaban arriba. Me di cuenta que sí. Entonces, en la principal, que no era la que estaba prendida, eh, lo que hice fue pues utilizar el comando undo shutdown, que lo que hizo fue ayudar a levantar la fase de dicho router, la interfaz. Y en la PC, pues aquí está la confirmación de ping, que es lo que nos confirma que se abrió, que se levantó. Así que nada, espero que hayan entendido. Y ya luego pues lo que hice fue hacer un chequeo de estado eh, de las interfaces. Y como pueden ver, aquí decía OK. Entonces lo que hice fue hacer un Display Interface Ethernet 100.2 para saber si todas las interfaces estaban arriba. Me di cuenta que sí. Entonces, en la principal, que no era la que estaba prendida,
eh, lo que hice fue pues utilizar el comando undo shutdown, que lo que hizo fue ayudar a levantar la fase de dicho router, la interfaz. Y en la PC, pues aquí está la confirmación de ping, que es lo que nos confirma que se abrió, que se levantó. Así que nada, espero que hayan entendido. Y ya luego pues lo que hice fue hacer un chequeo de estado eh, de las interfaces. Y como pueden ver, aquí decía OK. Entonces lo que hice fue hacer un Display Interface Ethernet 100.2 para saber si toda la interfaz estaban arriba. Me di cuenta que sí. Entonces, en la principal, que no era la que estaba prendida, eh, lo que hice fue pues utilizar el comando undo shutdown, que lo que hizo fue ayudar a levantar la fase de dicho router, la interfaz. Y en la PC, pues aquí está la confirmación de ping, que es lo que nos confirma que se abrió, que se levantó. Así que nada, espero que hayan entendido. Y ya luego pues lo que hice fue hacer un chequeo de estado eh, de las interfaces. Y como pueden ver, aquí decía OK. Entonces lo que hice fue hacer un Display Interface Ethernet 100.2 para saber si toda la interfaz estaban arriba. Me di cuenta que sí. Entonces, en la principal, que no era la que estaba prendida, eh, lo que hice fue pues utilizar el comando undo shutdown, que lo que hizo fue ayudar a levantar la fase de dicho router, la interfaz. Y en la PC, pues aquí está la confirmación de ping, que es lo que nos confirma que se abrió, que se levantó. Así que nada, espero que hayan entendido. Y ya luego pues lo que hice fue hacer un chequeo de estado eh, de las interfaces. Y como pueden ver, aquí decía OK. Entonces lo que hice fue hacer un Display Interface Ethernet 100.2 para saber si toda la interfaz estaban arriba. Me di cuenta que sí. Entonces, en la principal, que no era la que estaba prendida, eh, lo que hice fue pues utilizar el comando undo shutdown, que lo que hizo fue ayudar a levantar la fase de dicho router, la interfaz. Y en la PC, pues aquí está la confirmación de ping, que es lo que nos confirma que se abrió, que se levantó. Así que nada, espero que hayan entendido. Y ya luego pues lo que hice fue hacer un chequeo de estado eh, de las interfaces. Y como pueden ver, aquí decía OK. Entonces lo que hice fue hacer un Display Interface Ethernet 100.2 para saber si toda la interfaz estaban arriba. Me di cuenta que sí. Entonces, en la principal, que no era la que estaba prendida, eh, lo que hice fue pues utilizar el comando undo shutdown, que lo que hizo fue ayudar a levantar la fase de dicho router, la interfaz. Y en la PC, pues aquí está la confirmación de ping, que es lo que nos confirma que se abrió, que se levantó. Así que nada, espero que hayan entendido.
Y ya luego pues lo que hice fue hacer un chequeo de estado eh, de las interfaces. Y como pueden ver, aquí decía OK. Entonces lo que hice fue hacer un Display Interface Ethernet 100.2 para saber si toda la interfaz estaban arriba. Me di cuenta que sí. Entonces, en la principal, que no era la que estaba prendida, eh, lo que hice fue pues utilizar el comando undo shutdown, que lo que hizo fue ayudar a levantar la fase de dicho router, la interfaz. Y en la PC, pues aquí está la confirmación de ping, que es lo que nos confirma que se abrió, que se levantó. Así que nada, espero que hayan entendido. Y ya luego pues lo que hice fue hacer un chequeo de estado eh, de las interfaces. Y como pueden ver, aquí decía OK. Entonces lo que hice fue hacer un Display Interface Ethernet 100.2 para saber si toda la interfaz estaban arriba. Me di cuenta que sí. Entonces, en la principal, que no era la que estaba prendida, eh, lo que hice fue pues utilizar el comando undo shutdown, que lo que hizo fue ayudar a levantar la fase de dicho router, la interfaz. Y en la PC, pues aquí está la confirmación de ping, que es lo que nos confirma que se abrió, que se levantó. Así que nada, espero que hayan entendido. Y ya luego pues lo que hice fue hacer un chequeo de estado eh, de las interfaces. Y como pueden ver, aquí decía OK. Entonces lo que hice fue hacer un Display Interface Ethernet 100.2 para saber si toda la interfaz estaban arriba. Me di cuenta que sí. Entonces, en la principal, que no era la que estaba prendida, eh, lo que hice fue pues utilizar el comando undo shutdown, que lo que hizo fue ayudar a levantar la fase de dicho router, la interfaz. Y en la PC, pues aquí está la confirmación de ping, que es lo que nos confirma que se abrió, que se levantó. Así que nada, espero que hayan entendido. Y ya luego pues lo que hice fue hacer un chequeo de estado eh, de las interfaces. Y como pueden ver, aquí decía OK. Entonces lo que hice fue hacer un Display Interface Ethernet 100.2 para saber si toda la interfaz estaban arriba. Me di cuenta que sí. Entonces, en la principal, que no era la que estaba prendida, eh, lo que hice fue pues utilizar el comando undo shutdown, que lo que hizo fue ayudar a levantar la fase de dicho router, la interfaz. Y en la PC, pues aquí está la confirmación de ping, que es lo que nos confirma que se abrió, que se levantó. Así que nada, espero que hayan entendido. Y ya luego pues lo que hice fue hacer un chequeo de estado eh, de las interfaces. Y como pueden ver, aquí decía OK. Entonces lo que hice fue hacer un Display Interface Ethernet 100.2 para saber si toda la interfaz estaban arriba.
me di cuenta que sí. Entonces, en la principal, que no era la que estaba prendida, eh, lo que hice fue pues utilizar el comando undo shutdown, que lo que hizo fue ayudar a levantar la fase de dicho router, la interfaz. Y en la PC, pues aquí está la confirmación de ping, que es lo que nos confirma que se abrió, que se levantó. Así que nada, espero que hayan entendido. Y ya luego pues lo que hice fue hacer un chequeo de estado eh, de las interfaces. Y como pueden ver, aquí decía OK. Entonces lo que hice fue hacer un Display Interface Ethernet 100.2 para saber si toda la interfaz estaban arriba. Me di cuenta que sí. Entonces, en la principal, que no era la que estaba prendida, eh, lo que hice fue pues utilizar el comando undo shutdown, que lo que hizo fue ayudar a levantar la fase de dicho router, la interfaz. Y en la PC, pues aquí está la confirmación de ping, que es lo que nos confirma que se abrió, que se levantó. Así que nada, espero que hayan entendido. Y ya luego pues lo que hice fue hacer un chequeo de estado eh, de las interfaces. Y como pueden ver, aquí decía OK. Entonces lo que hice fue hacer un Display Interface Ethernet 100.2 para saber si toda la interfaz estaban arriba. Me di cuenta que sí. Entonces, en la principal, que no era la que estaba prendida, eh, lo que hice fue pues utilizar el comando undo shutdown, que lo que hizo fue ayudar a levantar la fase de dicho router, la interfaz. Y en la PC, pues aquí está la confirmación de ping, que es lo que nos confirma que se abrió, que se levantó. Así que nada, espero que hayan entendido. Y ya luego pues lo que hice fue hacer un chequeo de estado eh, de las interfaces. Y como pueden ver, aquí decía OK. Entonces lo que hice fue hacer un Display Interface Ethernet 100.2 para saber si toda la interfaz estaban arriba. Me di cuenta que sí. Entonces, en la principal, que no era la que estaba prendida, eh, lo que hice fue pues utilizar el comando undo shutdown, que lo que hizo fue ayudar a levantar la fase de dicho router, la interfaz. Y en la PC, pues aquí está la confirmación de ping, que es lo que nos confirma que se abrió, que se levantó. Así que nada, espero que hayan entendido. Y ya luego pues lo que hice fue hacer un chequeo de estado eh, de las interfaces. Y como pueden ver, aquí decía OK. Entonces lo que hice fue hacer un Display Interface Ethernet 100.2 para saber si toda la interfaz estaban arriba. Me di cuenta que sí. Entonces, en la principal, que no era la que estaba prendida, eh, lo que hice fue pues utilizar el comando undo shutdown, que lo que hizo fue ayudar a levantar la fase de dicho router, la interfaz. Y en la PC, pues aquí está la confirmación de ping, que es lo que nos confirma que se abrió,
se le- que se levantó. Así que nada, espero que hayan entendido. Y ya luego pues lo que hice fue hacer un chequeo de estado eh, de las interfaces. Y como pueden ver, aquí decía oh. Entonces lo que hice fue hacer un Display Interface Ethernet 100.2 para saber si toda la interfaz estaban arriba. Me di cuenta que sí. Entonces, en la principal, que no era la que estaba prendida, eh, lo que hice fue pues utilizar el comando undo shutdown, que lo que hizo fue ayudar a levantar la fase de dicho router, la interfaz. Y en la PC, pues aquí está la confirmación de ping, que es lo que nos confirma que se abrió, que se levantó. Así que nada, espero que hayan entendido. Lo primero que hacemos, lo más fácil, le asignamos una IP a la computadora virtual aquí y ya luego lo que hacemos básicamente es asignarle al switch la configuración. Se le asigna eh, lo que es el puerto default VLAN número 2 en cualquier puerto. Yo empecé con el 101 porque es el que le sigue. Si pueden ver, la computadora, la primera está conectada en el puerto 101. Entonces se le asigna el puerto VLAN, se confirma. Y ya luego en el 102 se le eh, pone el puerto VLAN número 3. Ya luego en el 100, pues lo que se hace es que mediante el comando port trunk allow pass, VLAN to tree, básicamente lo que estamos haciendo es que los paquetes que se transfieran puedan pasar tanto de la interfaz 101 como de la interfaz 102, con la VLAN 2 y 3, como se ve asignada aquí. Y ya luego, pues lo que se hace es una verificación del estado del puerto principal, eh, para saber si está levantado o apagado. Como podemos ver aquí, el estado actual es que está abierto. Y hacemos unas verificaciones. Y luego ya pues nos vamos a nuestro router, a hacer la configuración principal. Entonces empezamos simplemente haciendo la configuración básica, el System View, se le asigna un nombre, se confirma y se va al puerto Ethernet 0.2. Eh, entonces aquí me había equivocado, ya que pensé que este era el comando para asignarle la configuración de VLAN. Ya luego le asigné el comando correcto, le asigné un IP, lo confirmé, igual que aquí también. Y ya luego pues lo que hice fue hacer un chequeo de estado eh, de las interfaces. Y como pueden ver, aquí decía oh. Entonces lo que hice fue hacer un Display Interface Ethernet 100.2 para saber si toda la interfaz estaban arriba. Me di cuenta que sí. Entonces, en la principal, que no era la que estaba prendida, eh, lo que hice fue pues utilizar el comando undo shutdown, que lo que hizo fue ayudar a levantar la fase de dicho router, la interfaz. Y en la PC, pues aquí está la confirmación de ping, que es lo que nos confirma
que se abrió, que se levantó. Así que nada, espero que hayan entendido. Y ya luego pues lo que hice fue hacer un chequeo de estado eh, de las interfaces. Y como pueden ver, aquí decía oh. Entonces lo que hice fue hacer un Display Interface Ethernet 100.2 para saber si todas las interfaces estaban arriba. Me di cuenta que sí. Entonces, en la principal, que no era la que estaba prendida, eh, lo que hice fue pues utilizar el comando undo shutdown, que lo que hizo fue ayudar a levantar la fase de dicho router, la interfaz. Y en la PC, pues aquí está la confirmación de ping, que es lo que nos confirma que se abrió, que se levantó. Así que nada, espero que hayan entendido. Y ya luego pues lo que hice fue hacer un chequeo de estado eh, de las interfaces. Y como pueden ver, aquí decía oh. Entonces lo que hice fue hacer un Display Interface Ethernet 100.2 para saber si todas las interfaces estaban arriba. Me di cuenta que sí. Entonces, en la principal, que no era la que estaba prendida, eh, lo que hice fue pues utilizar el comando undo shutdown, que lo que hizo fue ayudar a levantar la fase de dicho router, la interfaz. Y en la PC, pues aquí está la confirmación de ping, que es lo que nos confirma que se abrió, que se levantó. Así que nada, espero que hayan entendido. Y ya luego pues lo que hice fue hacer un chequeo de estado eh, de las interfaces. Y como pueden ver, aquí decía oh. Entonces lo que hice fue hacer un Display Interface Ethernet 100.2 para saber si todas las interfaces estaban arriba. Me di cuenta que sí. Entonces, en la principal, que no era la que estaba prendida, eh, lo que hice fue pues utilizar el comando undo shutdown, que lo que hizo fue ayudar a levantar la fase de dicho router, la interfaz. Y en la PC, pues aquí está la confirmación de ping, que es lo que nos confirma que se abrió, que se levantó. Así que nada, espero que hayan entendido. Y ya luego pues lo que hice fue hacer un chequeo de estado eh, de las interfaces. Y como pueden ver, aquí decía oh. Entonces lo que hice fue hacer un Display Interface Ethernet 100.2 para saber si todas las interfaces estaban arriba. Me di cuenta que sí. Entonces, en la principal, que no era la que estaba prendida, eh, lo que hice fue pues utilizar el comando undo shutdown, que lo que hizo fue ayudar a levantar la fase de dicho router, la interfaz. Y en la PC, pues aquí está la confirmación de ping, que es lo que nos confirma que se abrió, que se levantó. Así que nada, espero que hayan entendido. Y ya luego pues lo que hice fue hacer un chequeo de estado eh, de las interfaces. Y como pueden ver, aquí decía oh. Entonces lo que hice fue
hacer un Display Interface Ethernet 100.2 para saber si toda la interfaz estaban arriba. Me di cuenta que sí. Entonces, en la principal, que no era la que estaba prendida, eh, lo que hice fue pues utilizar el comando undo shutdown, que lo que hizo fue ayudar a levantar la fase de dicho router, la interfaz. Y en la PC, pues aquí está la confirmación de ping, que es lo que nos confirma que se abrió, que se levantó. Así que nada, espero que hayan entendido. Y ya luego pues lo que hice fue hacer un chequeo de estado eh, de las interfaces. Y como pueden ver, aquí decía OK. Entonces lo que hice fue hacer un Display Interface Ethernet 100.2 para saber si toda la interfaz estaban arriba. Me di cuenta que sí. Entonces, en la principal, que no era la que estaba prendida, eh, lo que hice fue pues utilizar el comando undo shutdown, que lo que hizo fue ayudar a levantar la fase de dicho router, la interfaz. Y en la PC, pues aquí está la confirmación de ping, que es lo que nos confirma que se abrió, que se levantó. Así que nada, espero que hayan entendido. Y ya luego pues lo que hice fue hacer un chequeo de estado eh, de las interfaces. Y como pueden ver, aquí decía OK. Entonces lo que hice fue hacer un Display Interface Ethernet 100.2 para saber si toda la interfaz estaban arriba. Me di cuenta que sí. Entonces, en la principal, que no era la que estaba prendida, eh, lo que hice fue pues utilizar el comando undo shutdown, que lo que hizo fue ayudar a levantar la fase de dicho router, la interfaz. Y en la PC, pues aquí está la confirmación de ping, que es lo que nos confirma que se abrió, que se levantó. Así que nada, espero que hayan entendido. Y ya luego pues lo que hice fue hacer un chequeo de estado eh, de las interfaces. Y como pueden ver, aquí decía OK. Entonces lo que hice fue hacer un Display Interface Ethernet 100.2 para saber si toda la interfaz estaban arriba. Me di cuenta que sí. Entonces, en la principal, que no era la que estaba prendida, eh, lo que hice fue pues utilizar el comando undo shutdown, que lo que hizo fue ayudar a levantar la fase de dicho router, la interfaz. Y en la PC, pues aquí está la confirmación de ping, que es lo que nos confirma que se abrió, que se levantó. Así que nada, espero que hayan entendido. Y ya luego